Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, transmitiéndose por vía sexual. Hay que aclarar que no son lo mismo. El VIH es quien anula la función del sistema inmunológico, el cual nos defiende contra las enfermedades y o infecciones. En cambio, el SIDA es la etapa más avanzada de la infección provocada por el VIH. Cada vez más personas con VIH no desarrollan SIDA, lo que les permite vivir una vida normal con un tratamiento de por medio. En el mundo hay aproximadamente más de 37 millones de personas contagiadas el día de hoy, lo que significa un gran desafío para la sociedad. En base a lo anteriormente expuesto por mi compañera Ignacia, debo señalar que un pequeño porcentaje de los 37 millones de afectados a nivel global por VIH-Sida pueden ser encontrados en Chile, donde aproximadamente 513 mil millones de pesos son destinados anualmente por el Gobierno de Chile y el Ministerio de Salud para el combate y el frenado de la propagación de esta enfermedad. Asimismo, hay algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, que internacionalmente tienen el mismo fin, como por ejemplo la OMS, entre otras. También es posible destacar a la Mercury Phoenix Trust, donde en más de 21 años ha aportado más de 17 millones de dólares y más de 1000 actividades en diferentes países con riesgo muy alto de propagación del VIH. Esta organización, sin fines de lucro, fue creada en 1991 por Brian May, a escasos años de las primeras documentaciones de los primeros pacientes con VIH a nivel mundial, donde nuestra compañera Daniela nos expondrá de una manera más profunda acerca de esta temática. Los primeros diagnósticos del SIDA datan del año 1981 en Estados Unidos, cuando se hacen públicos 5 casos sobre un tipo raro de neumonía. La característica en común que presentaban estas personas es que todos eran homosexuales. Debido a esto, la enfermedad fue nombrada como GRID por sus siglas en inglés. Luego se presentaron nuevos casos con el mismo diagnóstico, pero esta vez el factor común es que las personas eran drogadictas o pacientes que habían recibido transfusiones de sangre. Se concluyó que el agente etiológico era un microorganismo transmisible por contacto sexual sin protección y por sangre. Desde los primeros diagnósticos se ha hablado de distintas teorías sobre el origen del VIH. Una de ellas es acerca de una teoría conspirativa, y la más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, el cual es idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates. Según un estudio publicado en 2014, el virus entraría en los seres humanos por primera vez en los años 20 del siglo XX, en el centro de África, para luego expandirse por el resto del mundo a partir de los años 60. En el año 1982 se le nombró a esta enfermedad como SIDA. Las señales más comunes del SIDA incluyen cansancio persistente, pérdida de peso, fiebre, erupciones de la piel. Hay ocasiones en las que transcurren hasta 10 o más años antes de presentar algún síntoma. Las personas con VIH generalmente no presentan síntomas de inmediato, por lo que se puede desconocer que tengan el virus. El VIH destruye las células del sistema inmunitario llamadas células CD4 o células T. Con el pasar del tiempo, el daño que causa el VIH provoca el SIDA. La transmisión del SIDA puede ser debido a relaciones sexuales sin preservativo, compartir jeringas y agujas las personas que consumen drogas inyectables, de la madre al hijo durante el embarazo, parto o lactancia. También queremos dejar en claro que el SIDA no se transmite por contacto como se creía erróneamente antes. Actualmente existen exámenes de diagnóstico rápido que dan los resultados durante el mismo día. Exámenes de sangre, ya sea extrayendo sangre de una vena o un pinchazo en el dedo. También se pueden hacer pruebas con saliva u orina que son menos precisas. Las pruebas pueden ser adquiridas en centros médicos, así como en farmacias para tomar la muestra uno mismo. A aquellas personas que el examen les sale positivo se les denomina seropositivas. En el tratamiento se combinan 3 o más fármacos antirretrovirales. Si bien esto no cura la infección por el VIH, inhibe la replicación del virus en el organismo y permite que el sistema inmunitario recobre fortaleza y capacidad para combatir las infecciones. Gracias a los avances que han surgido, las personas que padecen de VIH pueden llevar una vida normal, pero lamentablemente no se ha encontrado la cura. Para prevenir esta enfermedad se recomienda lo siguiente: utilizar preservativo en las relaciones sexuales, específicamente condón, ya que es el único preservativo que previene ITS. Para las personas que consumen drogas inyectables, lo ideal es que la jeringa aguja la utilicen solo una vez y luego la desechen. Lo mismo se recomienda con desechos médicos.
Aquellas madres que son seropositivas se recomienda usar tratamiento durante el embarazo, el parto que sea mediante una cesárea, tanto por los fluidos corporales como la sangre, y que no se le dé leche al menor. Uno de los principales factores que incrementa el número de casos de VIH corresponde al bajo implemento de los métodos de prevención y a la baja cantidad de población que se realiza el test rápido y los chequeos correspondientes. En este gráfico se puede observar el aumento en los casos confirmados que han habido en Chile con el paso de los años, habiendo una gran alza desde el año 2017 en adelante. Es importante mencionar que, de acuerdo a UNOSIDA, Chile es el país que más ha aumentado sus contagios entre 2010 y 2018 dentro del continente latino. Como podemos observar en el gráfico, se muestra que la mayor cantidad de contagiados de VIH se encuentra en la región metropolitana con un 57%, luego continúa Valparaíso con un 8%. Estas son las dos regiones con más casos confirmados de VIH en el país de Chile. Es importante conocer la información sobre el VIH, como sus cifras y su realidad, ya que hay muchos factores que pueden venir con ella, como por ejemplo la discriminación. La discriminación está presente en todo ámbito de la sociedad y las personas que padecen de VIH no quedan exentas de sufrir discriminación, siendo uno de los grupos más estigmatizados por la sociedad. La constante vulneración a sus derechos, la exclusión e inclusive la marginación por parte de su familia, a pesar de que a través de los años se han dejado más que claras las formas de transmisión del VIH, evidencian el bajo nivel de cambio en la forma de pensar de la sociedad. La discriminación a este grupo trasciende lo imaginado, existiendo también estigmatización por parte del personal de salud, quienes muchas veces se niegan a atenderlos o les dan un trato diferente. Esto provoca el retraso en la inscripción médica, llegando al punto en que acuden cuando su estado está muy avanzado. En el caso de las personas que no padecen del virus, pero quisieran conocer su estado serológico, no acuden a los centros de salud por temor a sentir rechazo, por lo que no se hace uso de los métodos de prevención del VIH. Sumemos ahora la discriminación laboral que sufren las personas con VIH. No se les contrata, se les despide sin justificación, reciben acoso laboral constante y se les excluye. Todo esto ocurre a pesar de que existen leyes que impiden el desarrollo de estas conductas. Al hablar de cifras, 51 países cuentan con leyes que penalizan la no divulgación, la exposición y la transmisión del VIH. 25 países aplican medidas dentro de las leyes penales que poseen, 4 países continúan penalizando la transmisión materno-infantil y 35 países siguen aplicando restricciones a la entrada, la estancia y la residencia de personas con VIH. No se les contrata, se les despide sin justificación, reciben acoso laboral constante y se les excluye, lo que a corto plazo puede darles más seguridad, a largo plazo les genera una serie de problemas psicológicos. Como bien expresó mi compañera anteriormente, las personas que vienen afectadas con VIH-Sida sufren una serie de consecuencias emocionales que deben ser atendidas en el plano psicológico, como también en otras enfermedades crónicas. Sin embargo, no solo existen efectos psicológicos asociados al miedo que esta enfermedad supone a nivel físico, sino que también al fuerte componente de rechazo social que genera. Es por ello que la intervención psicológica es fundamental y debe contemplar tanto aspectos relacionados directamente como indirectamente con la enfermedad. Así, las consecuencias psicológicas en personas con VIH-Sida se dan tanto en el plano psicológico como social y pueden provocar gran malestar interfiriendo en el bienestar de la persona. A continuación, veremos una serie de consecuencias psicológicas dependiendo de la fase en la que se encuentra la enfermedad en el paciente. Primero que todo, tenemos la fase previa al conocimiento de los resultados. En esta fase se pueden experimentar estados de mucha ansiedad, puesto que no se sabe lo que va a ocurrir y existe la incertidumbre. Es por ello que se puede generar estrés e inquietud hasta que se reconozcan los resultados. Segundo, tenemos la fase de diagnóstico del VIH-Sida. Cuando el paciente y la familia reciben el diagnóstico positivo, se pueden vivir una serie de consecuencias emocionales que pueden conllevar a un estado de shock, donde ocurren reacciones emocionales muy variadas, dependiendo de los recursos sociales o emocionales con los que se cuente en ese momento. Se pueden presentar emociones como depresión, ansiedad, ideas de suicidio, autorrechazo personal, culpabilidad, problemas de autoestima, problemas sexuales y afectivos y problemas de identidad personal. No obstante, las consecuencias psicológicas en pacientes con VIH-Sida van más allá de los problemas personales, pues también se pueden extender al ámbito social y laboral,
como la evidencia de discriminación en el trabajo o al aislamiento, como mencionó mi compañera anteriormente, por lo que el contacto con la familia y amigos puede disminuir. Al poco tiempo de haber recibido el diagnóstico, algunos pacientes pasan por una fase de duelo donde en un inicio puede darse la negación, pasando por una fase de enfado o resentimiento, una fase de tristeza y por último la aceptación del diagnóstico, donde comienza una verdadera adaptación a la nueva condición de vida. En esta fase de iniciación y aceptación de la enfermedad, se pueden experimentar crisis emocionales tanto del paciente como familiares, como lo mencionamos anteriormente. En general, la emoción que más predomina en esta fase es la del miedo, ya que el paciente teme por las consecuencias físicas que puede llegar a tener y en muchas ocasiones esta emoción puede frenar proyectos de vida o ideologías respecto a su vida, provocando así un aislamiento social. Los tratamientos antirretrovirales para el VIH deben ser administrados por la propia persona de por vida, por lo que es muy importante prestar atención a los procesos psicológicos de esta fase, sobre todo para que el tratamiento se tome adecuadamente y no repercute en la calidad de vida de la persona, ya que son muy eficaces para frenar el virus y llevar una vida normal. Dicho esto, queda claro que se debe tomar conciencia no solo en el plano físico, sino que también psicológico, ya que los portadores de este virus muchas veces están agobiados por lo que la enfermedad supone. Podemos entender que el SIDA es una enfermedad que afecta uniformemente a la población mundial, sin hacer distinciones de ningún tipo debido al elevado índice de contagio que este virus posee. A pesar de que ya han pasado varios años desde la primera aparición de esta enfermedad, los avances que se han logrado no han sido lo suficientes como para obtener una cura. Sigue siendo un problema de salud a nivel global, tanto por su magnitud y evolución temporal, como por sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. La evolución de la epidemia del VIH y la extensión de la terapia antirretroviral han repercutido sobre la fuerza del trabajo mundial y cómo se prevé que se haga en el futuro. Hasta hoy se evidencia la necesidad de ampliar las medidas clásicas del proceso salud-enfermedad que se centran en la morbilidad, mortalidad y la discapacidad para abordar instrumentos que den cuenta de la complejidad de la infección, junto con algunos que permitan identificar las dimensiones que condicionan el cumplimiento del tratamiento, la forma de percibir la enfermedad tanto psicológica como biológicamente, el desarrollo de enfermedades concomitantes y la progresión de la infección. Es importante estar conscientes del gran alcance que tiene esta enfermedad y conocer información acerca de ella, ya que nadie está exento de la misma.